comentarles también que esta es la última clase, ¿cierto?, que vamos a tener porque luego vienen las vacaciones de invierno. Al final de la clase vamos a comentar ahí bien todo Hola, profe. sobre las vacaciones. Hola, hola. Y también nos vamos a despedir, ¿ya? Para poder avanzar. Entonces, ¿qué fue lo que vimos la clase anterior? ¿Quién se acuerda qué fue lo que vimos la clase anterior? Proceso para consolidación de la independencia. Muy bien, Jennifer. Conocimos el proceso, ¿cierto?, para consolidar ya lo que es la independencia de Chile, también conocida como las etapas de la independencia de Chile. Y eran 3 etapas. ¿Quién se acuerda de las etapas de la independencia? ¿Se acuerdan de las etapas de la independencia? Que son 3. Que tenían Teníamos, banderas también. Patria nueva, teníamos patria, vieja y Patria nueva, patria vieja y independencia. independencia. Muy bien. ¿Quién más opinó aparte de Jacqueline y Jennifer? Yo sí me Yo, la acuerdo. Marcela, Marcela. Marte, Decirlo también, lo quiero intentar. Sí. ¿Cuál es su nombre? Constanza, Eso, Constanza, que está alegando la Tomás que Silva, está ¿no? con, la que Sí, sí, está sí. con el otro nombre. No se preocupe, ella, no se preocupe, Constanza. Muy bien, Era efectivamente. Patria Nueva, ¿Sí? Reconquista y... No, era Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva, que se me Muy bien, confunden con la no se Patria Nueva y la preocupe. Patria Vieja. Y miren, es un dato, esta va a ser pregunta para la prueba del final del segundo trimestre. De hecho, esta pregunta también apareció en la prueba de diagnóstico, que como obviamente todavía no pasábamos esto, no sabíamos, ¿cierto?, cuáles eran los procesos o las etapas, pero ahora como ya lo conocemos, va a ser pregunta para la prueba, así que ahí para que lo anoten como tips, ¿ya? Entonces, efectivamente es cierto, las etapas de la independencia son 3. La patria vieja que parte en 1810 y termina en 1814. La reconquista, ¿cierto? Aquí donde Chile pierde la independencia que había logrado la patria vieja, ¿cierto? Y volvemos a ser colonia de España. Desde el 1814, ¿cierto? Con el desastre de Rancagua y hasta en 1817 cuando se logra la independencia. Y por supuesto la patria nueva, como olvidar, parte en 1817 ya hasta 1823 cuando se logra la independencia definitiva. Y en la clase pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, las confusiones que teníamos con las fechas, cuando se celebraba el 18 de septiembre, cuando era ya la independencia de Chile, ¿se acuerdan ustedes qué se celebra o qué se conmemora el 18 de septiembre? el 18 de septiembre de 1810 se realiza la primera Junta de Gobierno. Muy bien, Jacqueline, efectivamente, ¿cierto? Nosotros teníamos esa confusión que pensábamos que el 18 de septiembre se celebraba la independencia de Chile. Sin embargo, no fue así, sino que es la primera junta de gobierno para ya querer ser una nación independiente, ¿cierto? Es como el primer paso para la independencia. Y ya, por supuesto, en febrero, ¿alguien se acuerda qué día fue de febrero donde se logra ya la independencia definitiva? el 12 de febrero, profesora. El 12 de febrero, muy bien. El 12 de febrero ya se logra, ¿cierto?, la independencia definitiva. Y por supuesto, en la patria nueva, en este abrazo de Maipú, ¿cierto?, ya es cuando se termina y se consolida, ¿cierto?, nuestro país ya como una nación independiente. Ya dejamos de ser colonia de España, ahora aquí nosotros tomamos nuestras propias decisiones, ¿cierto?, como un país unitario. Muy bien. Eso fue entonces lo que vimos en la clase pasada. Y nos quedó pendiente, ¿cierto?, conocer quiénes fueron los personajes que forman parte de la independencia de Chile. Sabemos, ya conocemos a algunos por también pasamos allí. que la bandera ya fue consolidada como bandera chilena el 18 de octubre de 1817. Súper buen dato, Jennifer. Efectivamente, recuerden que cada uno de estas etapas de la independencia tenían su propia bandera, ¿cierto? Y por supuesto ya la bandera definitiva, que de hecho, miren, aquí en la foto de la Patria Vieja aparece la primera bandera, en la Reconquista no la tenemos, pero ya en la Patria Nueva, ¿cierto? Está nuestra bandera con nuestra estrella solitaria, Y ¿cierto? también el escudo fue en 1834, fue oficialmente por ley en el escudo nacional. Efectivamente, si no son oficializados, ¿cierto? Estos símbolos patrios no se pueden utilizar. Ya siendo oficializados ya, todos podemos utilizar la bandera. Así que muy bien, muchas gracias Jennifer ahí por su aporte. Efectivamente, eso fue todo lo que vimos en la clase pasada y como les decía, nos quedó pendiente, ¿cierto?, conocer a estos personajes que son parte de este proceso, porque siempre hay personajes conocidos por la historia, pero también hay personajes desconocidos por la historia, que también forman parte del proceso, ¿cierto?, de la independencia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Pero antes teníamos una tarea pendiente, Buenas noches, ¿cierto? Buenas Laura. noches, Alex. Todavía no empieza, está repasando, profe. Estamos repasando y vamos a revisar la tarea. Ya, atención. Había una pregunta, ¿cierto?, que dejamos ahí en la mesa, que es, ¿cuál es el origen del nombre de nuestro país, Chile? ¿Por qué le pusieron Chile a Chile? ¿Cómo va a ser la metodología? Vamos a elegir a algunos estudiantes, el profesor Sebastián nos va a ayudar ahí con eso, y el resto de los compañeros van a enviar toda la tarea le van a sacar foto a su cuaderno y me la van a enviar al WhatsApp, ¿ya? Todo al WhatsApp o al correo donde usted les sea más conveniente, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos van a tener una nota con esta tarea, ¿ya? Y me adelanté porque el profesor Sebastián iba a presentar esto, no yo. Perdóneme, profesor Sebastián. No, no se preocupe. Todo suya y la pregunta. Ya, perfecto. Bien, bien muchachos. Bueno, como lo anticipó la profesora, ustedes tenían un trabajo de investigación, ¿verdad? Iban a ser investigadores en este caso y tenían que buscar el origen, ¿verdad?, de la palabra Chile, ¿verdad? El nombre que lleva nuestro país. Bien, entonces yo ahora les voy a pedir que quien se quiera ofrecer, que ya veo una mano levantada, el señor Tomás Ruiz, ¿verdad? En este caso va a contestar. Ahora, también, antes de dar la palabra a Tomás, tenemos que convenir en algunas cosas, ¿verdad? Hay distintos tipos de significados de las palabras, ¿cierto? Por ejemplo, existen los significados etimológicos, por ejemplo, que se componen de acuerdo a dialectos y cosas así, y también existen los significados topológicos, ¿verdad? Que en este caso se ajustaría, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos buscando, porque los significados topológicos son aquellos que tienen que ver con los lugares, ¿verdad? Que es precisamente lo que nosotros estamos tratando de dilucidar. Pero también hay significados populares, ¿verdad? La profesora nos explicaba en la clase anterior que hay muchas teorías al respecto, ¿verdad?, del origen de la palabra Chile. Por lo tanto, son todas válidas. Desde ya las respuestas que ustedes den son todas buenas, ¿ya? Están todas buenas. Así que le doy la palabra a Tomás, que me estaba pidiendo la palabra, me estaba pidiendo aquí la posibilidad de hablar. Y Tomás, todo suyo el micrófono. Tomás. Buenas tardes, soy yo, Constanza. Sí, Perdón, Constanza. Tomás, que es hermano de Constanza. Ay. Ahora sí, Creo Constanza. que voy a tener que acostumbrarme. Ya, Connie, todo tuyo el micrófono. Explícanos. Bueno, eran dos cositas. La respuesta, o de lo poco que alcancé a estudiar, perdón, pero voy a excusarme porque no alcancé a estudiar mucho porque el fin de semana me fui a trabajar y luego me pasó el chiste de mi teléfono, así que de lo que alcancé a estudiar, sé que Chile era por el canto de los pájaros, de unos pájaros que estaban aquí en Latinoamérica. El trino de los pájaros era chi, chi, y por eso decían, se localizó como la zona de los chilí, y luego fue la zona de los chilenos, y luego Ya. Chile. Claro, fue evolucionando el término, ¿verdad? El vocablo fue adquiriendo la nueva forma, por decirlo así. Claro, de hecho, es una teoría bastante mencionada. De hecho, en la clase anterior la mencionaron, varios estudiantes la mencionaron, e incluso algunos hicieron alusión a que Bombo Fica tiene un chiste, digamos, donde hace alusión a este tipo a esta teoría. Bien, viene, ¿verdad que no es Tomás? Te iba a decir Tomás. Bien, con Constanza, ¿verdad? Bien, Estefanía, le doy la palabra. Por favor, respóndanos la pregunta. Hola, profesor. Hola. ¿Cuál es el origen del nombre Sí, de nuestro país? lo que yo investigué, bueno, es que como dicen, hay muchas teorías sobre cómo se adquirió el nombre en el país. Pero lo que yo tengo es que algunos historiadores sostienen que el nombre se deriva de la palabra chili, del idioma aborigen quechua o aymara, que significa confín, porque era el fin del imperio para los incas. Ya. Por ejemplo, esta significancia que nos acaba de mencionar usted entraría en la categoría de un significado etimológico, ¿verdad? Que se compone a partir de palabras de origen, ¿no es cierto? Y la definición anterior tiene que ver más con algo popular, ¿no es cierto? Como con un mito prácticamente. Pero yo creo que todas las teorías están bien, digamos, acertadas, ¿ya?
Bien, Estefanía, te felicito. Súper bien. Gracias, profesor. Jacqueline, sigue Jacqueline y se prepara Andrea. Y con eso estaríamos, profesora, con dos más. Sí, Sí, perfecto. ya, Jacqueline. Buenas noches, profe. Sí, mire, yo comparto completamente la teoría que dijo la compañera, porque esa está en la BBC Noticias y aparece también en el diario La Nación, porque la profesora dijo que también teníamos que decir de dónde sacábamos la fuente de información. Exacto. Completamente de acuerdo, sí, que se sostenía que se derivaba de la palabra chili por el tema de los quechos aymaras que significaba confimpo, porque era el término del imperio de los... Y el de los pajaritos también, porque había un pájaro que tenía muchas plumas amarillas y que cuando él cantaba decía trish, trish o chill, y por eso ellos le pusieron Chile a Chile, porque era igual el último lugar del mundo. Esos son los datos que yo averigüé y lo busqué en el diario La Nación y en el BBC Noticias. Sería todo. Buenas noches. Gracias, Jacqueline. Me encantó su Sebastián, aporte. ¿puedo decir algo? El pájaro se llamaba Trile. Trile. ¿Cómo se llama? Disculpe. Trile. Trile. Thriller. No, no como la canción de Michael Jackson, sino que Thriller. Sí, el pájaro se llamaba Trile. Ya, perfecto, buen aporte. Y por último, Andrea nos va a dar su definición. ¿Con qué nos puede contribuir Andrea? ¿La escuchamos? Hola, buenas noches. Bueno, yo me busqué en varias de estas y es como en todas partes sale como lo mismo. Entonces yo busqué esta, fue la que más me pareció y de hecho coincide con mis compañeros. Existen muchas teorías porque el país adquiere ese nombre. Algunos historiadores sostienen que el nombre iba de la palabra chili del idioma aborigen aymara, que significa confín porque era el fin del imperio para los incas. Otros dicen que las tierras de Chili o Et Chili para los incas eran frío o nieve. Y por último, otros estudiosos argumentan que el nombre del país proviene de Chi o Chil, que los aborígenes utilizaban para referirse a un pájaro con manchas amarillas en sus alas, según explica el diario chileno La Nación. Yo concuerdo lo mismo con la compañera porque tengo las mismas teorías aquí. ¿Quién? ¿Qué compañero? Oye, dijo eso, acuérdense que profesor? tenían prohibido de ocupar Wikipedia. Acuérdense, ese era un... Pero bien, chiquillos, están todas las... Sí. Bueno, eso lo malo de los buscadores que a veces tienen poco filtro, pero en realidad están todas, digamos, la mayoría de las teorías que ustedes han propuesto hoy día están casi todas documentadas y son bastante, digamos, conocidas también. Así que bien, chiquillos, los felicito y ahora es hora de que nos preparemos para un nuevo contenido, así que pongan atención. Sí. Comentarle, profesor, antes de pasar al nuevo contenido, que hay una de las teorías que la que más se estudia y la que más se utiliza es la de los españoles que llegan a tierras americanas y escuchan, ¿cierto?, a los pueblos indígenas, al pueblo aymara, que nombran mucho la palabra Chile. Entonces, ¿ellos qué hacen? Utilizan esta palabra y, claro, como venían llegando a colonizar, ¿cierto?, este territorio americano, ellos comienzan, como no sabían pronunciar bien el idioma, ellos les decían Chile, y de ahí también hay otra teoría que dice que sacan el nombre de Chile. Y hay millones más, como dice usted, profesor Sebastián. Así que ahí tienes tarea como para mucho tiempo. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar, ¿cierto?, rapidito al contenido del día de hoy. Recuerden que si se nos cae, volvemos todos a entrar, ya, para alcanzar a finalizar. Lo otro, no olviden enviar todos los que no alcanzaron a participar en la clase la fotito con la tarea, ya el que no la hizo todavía tiene tiempo de prepararla porque todos van a llevar su nota directo al libro y ahí tendríamos ya nuestra tercera nota del trimestre, así que vamos, pero súper adelantados, ya, eso es muy bueno para todos. Los que ¿Una ya... consulta, profesora? Dígame, Stephanie. ¿Los que contestamos igual mandamos la foto? Los que contestaron no, porque ya tienen su 7 ahí directo, ¿ya? Están todos anotaditos Ya, en mi profesora. cuaderno. Gracias. Ok. Los que participaron, por ejemplo, en la clase pasada en otras preguntas, no importa, igual tienen que enviar la tarea, ¿ya? Porque también se van a ganar ahí su notita adicional. Ya. Entonces, como siempre, ¿cierto? Nos ubicamos cronológicamente en el tiempo y espacio para saber qué periodo es el que estamos estudiando. Entonces, estamos hablando de lo que es ya la independencia. ¿Por qué aparece la república? Porque luego vamos a pasar
a la República, a ver cómo se conforma, ¿cierto? Este Estado, este nuevo país que tenemos. Ustedes saben que un país se empieza a formar, a ser independiente, pero tenemos que, faltan leyes, falta regular un montón de situaciones, ¿cierto? Y ahí es donde comienza, ¿cierto?, a formarse ya todo lo que es la República de este Chile, ¿cierto? De este Chile ya independiente. Entonces partimos, por supuesto, en 1810 con la primera Junta de Gobierno, y terminaría en 1861 con muchos hechos y por supuesto evolución. Ya esa parte la vamos a ir viendo de vuelta de vacaciones, ¿ya? Entonces, voy a avanzar aquí, ahí sí. El objetivo de la clase de hoy, vamos a conocer, ¿cierto?, y a analizar a los personajes que fueron parte de este proceso de la independencia. Ya, ¿qué hicieron ellos? ¿De dónde venían? ¿Por qué son tan conocidos? Y también vamos a conocer algunos personajes que no son conocidos por la historia, ¿ya? Que también es súper importante y también hay que mencionarlos. Entonces, dice que, como hemos visto, ¿cierto?, en todas estas clases anteriores, ya sabemos que la independencia no fue una tarea fácil, fue súper difícil poder lograr, ¿cierto?, ser ya nación independiente de manera definitiva. Y por supuesto, al igual que en otros países de América, la independencia de Chile no se hubiese logrado sin estos personajes, ¿cierto?, sin esta participación de hombres y de mujeres que logran marcar, ¿cierto?, un antes y un después en la historia de Chile, por supuesto, con ese amor a la patria, ¿cierto?, para poder luchar por el camino a lo que era ya la libertad. Así que vamos a conocer a algunos personajes que tenemos por aquí. Son muchos, pero yo elegí a los más representativos, ¿ya? Y lo que la historia nos cuenta también. Entonces aparece este personaje, ¿cierto?, que es don Mateo de Toro y Zambrano. Miren su apellido, de Toro y Zambrano. Ahí tenemos, ¿cierto?, ese D que se le agrega para generar un poco más de renombre, ¿cierto?, a nivel social. Entonces, don Mateo de Toro y Zambrano, personaje importante del proceso de la independencia, nace en 1724, ¿cierto?, y fallece en 1811, ¿ya? Este personaje, muchachos, un militar, comerciante y además de ser parte, ¿cierto?, de lo que era la aristocracia a finales del siglo XVIII, en 1810, tras los sucesos independentistas de Buenos Aires, fue nombrado gobernador y convocó un cabildo abierto para decidir los destinos del país, en el que fue nombrado presidente de la primera Junta Criolla. Aquí no estamos hablando todavía de presidente de la República, ¿cierto?, porque no teníamos una república, pero sí de la primera junta de estos criollos, ¿cierto?, de estos hijos de españoles nacidos en tierras americanas que tenían ya ese amor a su tierra y querían ser una nación independiente, ¿ya? Por lo tanto, es un personaje, pero importante, ¿cierto?, del proceso. Un dato de don Mateo de Toro y Zambrano: fallece ya solamente de vejez, el día 26, ¿cierto?, el 26 o 27 de febrero, ya no está muy ahí confirmada cuál fue el día de su muerte. Sí sabemos que fue entre el 26 y el 27 de febrero de 1811 a los 83 años. Imagínense, ya era un hombre mayor que había vivido mucho, ¿ya? Y este personaje tuvo 8 hijos, 8 criollos y ya posteriormente, ¿cierto?, 8 chilenos. Después aparece otro personaje que es conocidísimo, ¿cierto? Tienen sus hermanos que también son conocidos, que los vamos a ver más adelante, que es don José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, o los hermanos Carrera, también conocidos, ¿cierto? Personaje que es fundamental en el proceso de la independencia de Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué nos cuenta aquí la historia de don José Miguel Carrera? Nace en 1785 y fallece en 1821. Él tenía un apodo, sí, le llamaban Príncipe de los Caminos o también el Pichirrey. Ya, esos eran los apodos que tenía José Miguel Carrera. Dice que fue un hombre que creía firmemente en la idea de la Ilustración, ¿cierto? En esta idea de independentista, de independencia, de libertad, ¿cierto? De que el pueblo era el que podía decidir y también poquito de democracia, ¿ya? Durante su breve gobierno, porque fue muy cortito el gobierno que tuvo en 1812, funda el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional. Además, establece el reglamento constitucional en 1812, la primera constitución. Crea el primer periódico de Chile, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? La Aurora de Chile, junto a Fray Camilo Enríquez, perdón. Y ahí aparece la insignia, ¿cierto?, del Instituto Nacional. Hasta el día de hoy hay uno de los colegios emblemáticos de Santiago, de don José Miguel Carrera. ¿Ya? Y algún dato curioso que tengo por aquí de José Miguel Carrera, déjenme ver. Vamos a ver cuándo fallece, cómo muere José Miguel Carrera, porque
Ustedes saben que cuenta la historia, una de las historias de Chile, de que José Miguel Carrera tenía una rivalidad con Bernardo Higgins. Ellos no se llevaban muy bien, a pesar que los dos fueron parte del proceso de la independencia, cada uno tenía una forma diferente de gobernar, ¿ya? De gobernar de manera militar más que nada, ¿ya? Entonces, la historia cuenta que bueno, José Miguel Carrera fue acribillado, ya, a él lo mataron, lo toman prisionero en Mendoza, y el 4 de septiembre de 1821, ¿ya? Ese día él lo acribillan, ¿cierto? Y dice que antes de morir, él dice una frase: muero por la libertad de América. Siempre lucho por la libertad de América. ¿Cuál es Y la la historia, fecha que lo toman prisionero, profesora? el 4 de septiembre. Lo toman prisionero y es el mismo día que él fallece, ¿ya? 4 de septiembre de 1821. Hay otra teoría que dice que él lo toman prisionero antes y después, a los días después lo acribillan, pero la historia que, al menos la que yo conozco, que la más acertada, es el mismo día, el 4 de septiembre de 1821, perdón, que lo toman prisionero y lo acribillan. Y se dice, una de las historias también cuenta que él fue capturado por orden de Bernardo Higgins. Ya había tanta rivalidad entre ellos dos por querer gobernar, más que nada por querer gobernar, por querer lograr una nación independiente, pero desde diferentes miradas. Ustedes saben que Bernardo Higgins era un personaje mucho más dictador, su gobierno mucho más dictador, no así José Miguel Carrera, que era más liberal. Entonces, ahí es donde se logra, ¿cierto? Se forma esta rivalidad entre los dos, y la historia cuenta de que fue Bernardo Higgins quien lo manda a matar, ya, a buscar, a matar. También hay un museo bien conocido que está cerca, en el sur de Chile, que es un museo independiente, ya es privado, no es del Estado, que creo que tiene el portón o la muralla o la puerta de madera donde fue acribillado José Miguel Carrera, ¿ya? Ahí tiene varias cosas también de la vida de la familia Carrera, ¿ya? Así que ahí hay harto bien interesante, está así muy lejos, así que como para ir a visitarlo cuando vayan por el sur de Chile, les voy a contar dónde es el lugar. Ya, seguimos. También está este personaje, ¿cierto? Conocido y también odiado por ahí, por la historia y por muchos personajes, ya don Bernardo Higgins Riquelme. Don Bernardo Higgins Riquelme, ¿cierto? Nace en 1778 y fallece en 1842. También tenía apodos. El Guacho Riquelme conocido, ahí le vamos a explicar por qué. Niño Rojo también por su pelo, ¿cierto? Que él tenía, que era colorín. Y por supuesto el padre de la patria, que también sabemos que le dicen padre de la patria a José Miguel Carrera, el verdadero padre de la patria, ¿ya? Es por la forma y por la forma de gobierno que tenía cada uno, ¿ya? Va más que nada en eso. Entonces, don Bernardo Higgins, ¿cierto? Le llamaban Guacho Riquelme porque recuerden que él fue un hijo no legítimo, no reconocido de don Ambrosio Higgins. En aquel tiempo, virrey del Perú, tenía un cargo súper importante. Por lo tanto, no podían saber que él tuvo un hijo, ¿cierto? Ilegítimo. Así que a él lo mandan fuera de Chile a estudiar a España, ¿cierto? A Europa, y después regresa ya joven, y ahí es cuando ya don Ambrosio lo toma y lo reconoce, y ahí él se hace políticamente mucho más conocido en Chile y entre esta élite criolla que existía en aquel tiempo, ¿ya? Entonces él, director supremo de Chile, ¿cierto? En 1817 hasta 1823. Durante su gobierno se construyeron escuelas primarias, se reabrió el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, que había sido cerrada, ¿cierto?, en el proceso de la Reconquista. Y se crea, por supuesto, la escuela militar tan conocida que hasta el día de hoy está ahí funcionando. Y como les decía yo, es uno de los considerados padres de la patria, ya, porque ya sabemos que hay dos. Datos curiosos de don Bernardo Higgins. Se dice también por ahí que él fue responsable de la muerte de Manuel Rodríguez, que lo vamos a conocer más adelante. También había una rivalidad ahí, decían que Manuel Rodríguez a él le molestaba, por lo tanto prefería que estuviera bien muerto, ¿cierto? Bien lejos, antes que tener que estar ahí pendiente de las cosas que hacía y deshacía dentro de su gobierno. También medía 1,51 m, miren, era pequeñito para la estatura promedio que existía en aquel tiempo en Chile, ya era súper pequeñito. Su gobierno, como les decía yo, autoritario, ya era una persona así, de dictar leyes y se hacía como él decía, cosa que con el tiempo a estos chilenos, ¿cierto? Estos chilenos que ya eran patriotas, no les gustó la forma que él tenía de gobernar, ¿ya? Por lo tanto, él es
lo sacan de su cargo, ¿ya? Como le llamo la abdicación, lo sacan de su cargo, ¿cierto? Por esta forma de gobierno que él tenía y que no gustaba mucho a la sociedad criolla en aquel tiempo. Recuerden que la sociedad criolla era la que mantenía, ¿cierto?, el poder económico y, por supuesto, la democracia, por decirlo así, dentro de lo que era Chile en aquellos tiempos. Eran los terratenientes los que tenían muchas tierras, ¿cierto? Por lo tanto, mantenían la economía del país. Entonces, ahí las decisiones las tomaban estos criollos. Él se sentía parte de estos criollos. También otro dato curioso de Bernardo Higgins, después de que cierto los abdican de su poder, Bernardo Higgins es exiliado a Perú, por lo tanto nunca más él volvió a Chile, hasta incluso él muere en Perú, ya, él muere en Lima, Perú, el 24 de octubre de 1842, ya ahí pasa sus últimos días en Perú, ¿cierto? Y después de esto lo repatrian, ¿cierto? Y regresa a Chile y donde es enterrado en el cementerio general. Y después el día 24 de julio de 1823, no, perdón, eso es más adelante, el 20 de agosto de 1979, el presidente en aquel tiempo, Augusto Pinochet, lo saca, ¿cierto? Saca el cuerpo de la tumba y lo lleva frente a la Moneda en la Plaza de la Libertad. Ahí está su cuerpo, ¿cierto? Sepultado a modo de padre, considerado como padre de la patria, ¿ya? Recuerden que Augusto Pinochet también era parte de todo lo que era el gobierno militar que él tenía, así que hay ahí una relación bien directa entre lo que era la escuela militar, el gobierno de Bernardo Higgins y por supuesto el gobierno que tuvo el expresidente Augusto Pinochet. Y la clase pasada alguien me preguntó si Bernardo Higgins él había dejado cierto esta ley para dar la libertad a todos los esclavos que habían en América o en Chile en este caso. Recuerden que ya como era nación chilena, por lo tanto, él podía decidir solamente de lo que era el territorio chileno, como estaba conformado en aquel tiempo. Entonces, el 24 de julio de 1823 es donde él dicta, ¿cierto?, la ley para que se le dé la libertad a todos los indígenas, ¿cierto? Y también a todos los esclavos que habitaban en tierras americanas. De hecho, para ser exacto, el 24 de julio de 1823 es el primer país, ya con nombre Chile, ¿cierto? El primer país que logra y que dicta esta ley. Y el segundo a nivel mundial en dejar en libertad a todos los esclavos que venían desde Europa, de India, ¿cierto?, a tierras americanas. Y por supuesto, a los nacidos en Chile. Recuerdo que habían muchos esclavos nacidos en Chile que ellos también podían ser libres. De hecho, se dictó la ley que desde su nacimiento, cada esclavo que nacía en Chile se le daba inmediatamente la libertad. ¿Ya? Eso es un dato súper importante. Eso sería con don Bernardo Higgins, ¿cierto? Conocido ahí como el padre de la patria. Vamos avanzando entonces. Y ahí tenemos, por supuesto, una foto de lo que era la escuela militar en aquel tiempo y algunas fotitos de Bernardo Higgins. José San Martín, miren, un personaje poco conocido por la historia, pero sin embargo recordado. Don José San Martín era apodado, ¿cierto?, el Libertador. Nace en 1778 y fallece en 1850. Este personaje fue un militar político rioplatense, ya era argentino, además uno de los colaboradores en la independencia de Argentina, Chile y Perú, imagínense, fue parte de muchos procesos, por lo tanto, él tenía experiencia, ¿cierto?, en guerras para la independencia de un país, por lo tanto, él se viene a Chile a apoyar, ¿cierto?, y en nuestro país es reconocido con el título de Capitán General del Ejército Chileno, por supuesto, por su valentía, por la forma en que apoya, ¿cierto?, a Chile para lograr ser una nación independiente. ¿Ya? Don José San Martín. Don José San Martín, algún dato curioso que encontré por ahí, más que nada que muere el 17 de agosto de 1850 a los 72 años. ¿Ya? Bien mayor también, de hecho, esa es una de las fotos que encontramos donde está ya en sus últimos años de vida. También era ¿Y ese a los 74? A los 72 años. 72, ¿ya? Él era pero le encantaba la lectura. De hecho, cada vez que viajaba, él llevaba su biblioteca personal a todos los lugares donde iba. Y él le gustaba leer y sabía leer en francés, en latín y en inglés. Uy, eso salió solo, yo no lo hice. No sé dónde salió. Y en inglés. Así que ahí... y otro dato curioso también de José San Martín. Fíjense que este personaje pertenecía a la masonería. En aquel tiempo ya existía esta una secta, que es lo que muchos la conocen por ahí. Es una de las teorías que se cuenta. Y dicen que él fue excomulgado de la Iglesia Católica, ya por pertenecer a esta masonería.
y de hecho él había sido sepultado en una iglesia católica en Argentina, y creo que lo sacan de la iglesia cuando logran excomulgarlo, perdón, de la iglesia católica. Excomulgar es cuando a usted lo echan de la iglesia católica por algún delito, ¿cierto? Algún delito que estaba ahí calificado como algo que no se podía hacer, y usted dejaba de ser un católico, ¿ya? Es un dato ahí bien curioso de José San Martín. Luego tenemos, a ver, déjeme ver la hora para ver si no se nos va a caer. Ya, todavía estamos a tiempo. Manuel Rodríguez, conocido y súper querido, ¿cierto? Hay muchos, le tenemos harto cariño a Manuel Rodríguez, sobre todo en las historias que se cuentan, en esta serie que veíamos en el canal TVN, ¿cierto? Y es súper entretenida la historia de Manuel Rodríguez, y aquí la vamos a conocer. Manuel Rodríguez, ¿cierto? Nace en 1785 y fallece en 1818, apodado Guasar de la Muerte. Miren, así le llamaban, el Guasar de la Muerte, le llamaban a Manuel Rodríguez. Y Manuel Rodríguez se transformó en el ícono de la rebeldía y la lucha por el pueblo, desempeñando diversos cargos políticos, llegando incluso a cumplir labores de espía, disfrazándose de distintos personajes. Miren, formó la guerrillera de los Guasares de la Muerte, y su presencia destaca en la Patria Vieja y también en la Reconquista. Amigo íntimo, ¿cierto? Y que apoyaba mucho a José Miguel Carrera en el proceso de la independencia en la Patria Vieja. Y datos curiosos, imagínense, Manuel Rodríguez llegó a ser el hombre más buscado del reino en aquel tiempo, el más buscado, sobre todo en los tiempos de la Reconquista, ¿ya? Y se disfrazaba de fraile o también muchas veces de guaso, o a veces en la noche se escabullía, salía corriendo desnudo por las calles de Santiago, haciendo ahí sus cosas de investigador, ¿cierto? Llevando mensajes ocultos y secretos para apoyar lo que era la causa independentista. Y también, imagínense, miren todos los trabajos que tenía Manuel Rodríguez. Fue abogado, fue diputado, fue secretario de guerra, fue capitán general en ejército y también director supremo. Pero ninguno de todos esos cargos que él tuvo, o de esas profesiones que él tuvo, le dieron tanta fama como el ser, ¿cierto?, este ícono de rebeldía y ser un personaje clandestino, ¿cierto?, porque andaba de noche y se disfrazaba. De hecho, es mucho más conocido por eso que por los cargos que él tuvo, todos los cargos políticos que él tuvo, que eran súper importantes, como por supuesto director supremo, ¿ya? Y trabajó, como les dije, codo a codo, ¿cierto?, con José Miguel Carrera. De hecho, ellos fueron compañeros de colegio en aquel tiempo, desde ahí se conocían hasta después encontrarse ya en los procesos de la independencia. Manuel Rodríguez, un ícono de la historia chilena, muchachos. Y ahí tenemos una foto bien representativa de Manuel Rodríguez. Tenía déjenme ver aquí, que tenía para contarles cómo murió Manuel Rodríguez. Tenía por aquí el cuadrito, a ver si lo encuentro, para mostrarles cómo, me faltó mostrarle eso, cómo murió Manuel Rodríguez. Aquí lo tengo. Profe, ahí sale José Miguel Neira. Ah, perdón, ahí sí, perdón. Me fui hacia atrás, perdón. ¿Dónde está? Lo tenía aquí anotado, no sé dónde lo dejé anotado. Aquí está. Aquí está. Ya. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que Bernardo Higgins detestaba a Manuel Rodríguez? No le gustaba porque él decía que le era incómodo estar ahí cumpliendo su rol, ¿cierto?, de gobernante, con él ahí metiéndose y escabulléndose por todos lados, le alteraba todo lo que era su orden que él tenía, su orden público, a los criollos, a los españoles, ¿cierto? Por lo tanto, la historia cuenta que también él fue parte, ¿cierto?, de la muerte de Manuel Rodríguez, ¿ya? Y él muere asesinado en Tiltil, muchachos, a los 33 años, imagínense, era pero súper joven, ¿ya? Y eso aparece, y también se dice, de hecho se hizo hasta una película de Manuel Rodríguez, la película se llama El Guasar de la Muerte, para que la busquen, también es súper buena y cuenta toda la vida y la historia de Manuel Rodríguez. Y en la serie que les decía yo de Algo Hubieran Hecho, de TVN, también muestran un capítulo completo de 1 hora 40 más o menos, de la vida de Manuel Rodríguez, pero de verdad que espectacular. Y miren, un dato súper curioso les voy a contar. Fue sepultado en el Cementerio General. Ustedes saben que el Cementerio General era el primer cementerio que hubo, ¿cierto?, en Chile. De hecho, lo vamos a conocer después